Gloria a Dios, aleluya. Estamos nuevamente aquí en este canal de YouTube llevando los cultos dominical. Este es el segundo culto del día de hoy. Y vamos a continuar, esta es la parte 6 del ministerio de la reconciliación. Amén. Aquí estamos aprendiendo, aquí Dios nos está preparando para cumplir bien este trabajo, este ministerio, que no cualquiera lo puede hacer, sino aquellos que son llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, esto no es de decirle, tú tienes el ministerio de la reconciliación y vete al mundo a reconciliar. No, esto es que cumplir el perfil de un buen ministro de la reconciliación. No es cualquiera que puede ir a hacerlo. Primero tienes que estar preparado para hacerlo, porque en el mundo vamos a tener muchos contradicciones. Vamos a tener bastante ataque del mundo hacia nosotros. Y si nosotros no estamos preparados para recibir los ataques, para recibir los desaires que el mundo nos hace, y hasta nuestros propios hermanos en la fe que nos haga, si nosotros no estamos preparados cómo aceptar todos estos ataques, nosotros no podemos llevar este ministerio, porque este ministerio de la reconciliación solo lo pueden llevar a aquellos que entienden lo que es llevar la paz, aquellos que entienden lo que es hacer la paz, aquellos que entienden lo que es darle paz a aquel que está en conflicto espiritual, en conflicto interno, aquel que está en conflicto contigo mismo. Amén. Nosotros poder ayudar a aquellos que tienen esos problemas. Saber que aquel que no tiene paz tiene problemas. El que tiene paz no tiene problemas, mis hermanos. No tiene problemas. El que tiene paz, el que está en paz con Dios, el que está en paz con sus hermanos, no tiene problemas. Entiéndame este mensaje. Yo puedo estar en falta de alimentos, falta de dinero para comprar, para alimentarme. Puedo tener falta, de pronto no tengo que vestir. Pero eso no me va a quitar la paz. Eso no quiere decir que no estoy en paz. Amén, mis hermanos. La paz sobrepasa toda adversidad. El shalom de Dios sobrepasa toda adversidad del mundo. Porque si yo no estoy en paz con Dios, ¿de qué me sirve tener todo el dinero del mundo si no voy a estar tranquilo? No voy a ser feliz, porque me falta la paz de Dios. Ejemplo, lo sabemos de muchas personas millonarias y terminan suicidándose. Terminan metiéndose en vicio porque sienten un vacío en su ser. No sienten felicidad. Están por el momento en el grupo con sus amigos, pero en el momento que ya sus amigos se van, sienten ese vacío y esa guerra interna que ellos no entienden por qué. Si lo tengo todo, dice, pero ¿por qué siento este vacío? ¿Por qué siento esta angustia? Ahí está el ejemplo, mis hermanos. Algunos que no saben y creen que teniendo trabajo, dinero, ya son felices. Algunos que aún no cuadran la idea de que sin dinero uno puede estar en paz y feliz aquí en este mundo. Amén. No cuadran, no pueden entender este principio. Y es por eso que Dios está preparando a los ministros de la reconciliación. Primero, nosotros como ministros tenemos que entender esta parte. Primero tenemos que saber qué es estar en paz con Dios y estar en paz con los demás. Amén. Entonces, en esta parte 6 vamos a terminar con los 5 principios de lo que es la reconciliación con los demás. Y vamos a elevar la oración, una oración para que Dios nos ayude a entender estos 5 principios
para poder tener la herramienta eficaz para ir al mundo y cumplir con nuestro ministerio de la reconciliación. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos das y a todos mis hermanos que hoy pues dieron este espacio para alabarte, para glorificarte. De esta forma, Señor, pero te estamos glorificando. En nuestras casas lo estamos haciendo en unidad del Espíritu con el resto de mis hermanos que están conectados por este medio. Gracias, Señor, pues por este canal de YouTube que nos ha facilitado para poder escuchar tu palabra y estar pues creciendo en el conocimiento, teniendo las herramientas espirituales para poder cumplir con nuestra misión aquí en la tierra, Señor. No ser vagos, no ser haraganes, sino que ser unos trabajadores, obreros de la viña del Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos. Ilumínanos, darnos esa sabiduría para entender tu palabra y cumplir conforme tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos viendo en el video del Ministerio de la Reconciliación parte 5, continuando con la parte 2 de la reconciliación con los demás, y vimos el principio 2. Amén. Vamos a avanzar con el principio 3 hasta el 5. Son 5 principios que Dios quiere que nosotros aprendamos para hacer bien esta segunda parte de la reconciliación con los demás. Si yo no me reconcilio con el mundo, yo no me reconcilio con los demás, con mis hermanos, si yo no estoy reconciliado con la familia de la fe, mis hermanos, no podemos llamarnos hijos de Dios. Amén. Entonces, el principio 2, como ustedes lo pueden leer ahí, es identidad y unidad. ¿Qué nos identifica? ¿Cuál es la identidad que ahora tenemos? Ya lo vimos en el video anterior. Y la unidad que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya. Amén. Repito la última parte, dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De todo lugar nos ha unido con su sangre preciosa. Nos ha unido de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo, de toda nación, hacernos uno solo en Cristo Jesús. Amén. Es por eso que Dios nos está llamando a que nosotros sepamos hacer nuestro ministerio bien de la reconciliación. Si yo no aprecio, yo no conozco, yo no sé, yo no quiero unirme con la familia que Dios me ha dado ahora, yo no puedo ser un ministro de Dios, yo no puedo ser un embajador de Dios, no puedo hablar de Dios si yo no quiero cumplir con lo que Dios quiere que yo primero cumpla y dé ejemplo al mundo. Romanos capítulo 15, versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Amén. Allá quiere llegar el Señor con nosotros, que todos tengamos un mismo sentir. Ya lo aprendimos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que esa es una de nuestras características como hijo de Dios, tener un mismo sentir entre todos los cristianos, entre todos los hijos de Dios, un mismo sentir. Si no tienes el mismo sentir, mi hermano, hay que ver qué está pasando en tu vida espiritual. El apartarte, el alejarte, el no sentir estar con tu familia y no unirte, el no congregarte, es un problema, mi hermano. Ese es un problema y hay que solucionarlo. Ponte a cuentas con el Señor, porque eso no le agrada. Hoy el Señor te está diciendo, no le agrada que tú vivas una vida distanciada, alejada de la familia de Dios.
Porque de esa manera no puedes estar en un mismo sentir, porque no sabes, no compartes, no vives, no participas con la obra y el ministerio de Dios. Amén. El versículo 6 del capítulo 15 de Romanos me dice: para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios. Ahí está la explicación de por qué nosotros tenemos que unirnos. Y Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que glorifiquemos al Dios y Padre nuestro del Señor Jesucristo. Unánimes, a una voz. Amén. A una voz. Pablo, ¿qué está enfatizando aquí? La necesidad de unidad. Pablo está inculcando, incentivando, amonestando, enseñando, aclarando la necesidad de la unidad. Acuérdese que los domingos el Señor nos está enseñando la unidad en todos sentidos. ¿Por qué? Porque el fin de los tiempos es unidad. Amén. La séptima dispensación es el cumplimiento de los tiempos, que es la unidad. Ahí se va a reunir todas las cosas. Entonces nosotros en la sexta dispensación tenemos que ya aprender a ser unidos entre todos los hermanos. Tenemos que enseñarle al mundo que se reconcilie con Dios, porque si ahorita en esta sexta dispensación no sabemos hacerlo, no podemos nosotros cumplir con la última dispensación de estar unido con Cristo en todas las cosas. Amén. Lea Efesios 1, 9, 10, que ese es el misterio que Dios nos ha revelado, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Allá tenemos que llegar, y por eso que en esta sexta tenemos que cumplir este ministerio. Amén. Así que así se haga duro separarte y ver a la familia de Cristo, de que tienes que hacerle mayor bien, tienes que aprender a hacerlo, porque si no, no vas a poder estar en la séptima dispensación. No vas a poder. Amén. Esta es la prueba que Dios nos está dando aquí en esta sexta dispensación, de amar a la familia de Cristo, porque es con la que vas a vivir por la eternidad. Amén. Vamos al principio número 3 de la reconciliación con los demás. Acuérdese, la reconciliación con los demás tiene 5 principios. Ya hemos visto 2 principios y vamos a ver el tercer principio que la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos cumplir esa reconciliación con los demás. Principio 3 nos dice amar al prójimo. Ese es el principio 3 que hoy vamos a aprender. Amén. La Biblia muchas veces nos pide amar a nuestro prójimo, como lo vamos a demostrar en esta enseñanza. El prójimo no solo son las personas que viven a nuestro lado, o las personas incluso solo las que son de mi país. O sea, estamos enseñando algo que de pronto los que por primera vez escuchan la palabra de Dios no entienden lo que es prójimo. Por eso doy explicación, porque esta enseñanza, mis hermanos, hago un paréntesis aquí, esta enseñanza no solo es para nosotros, la iglesia, que la entendamos, sino para otros más que están escuchando y quieren integrarse a la iglesia, a ser iglesia de Dios. Aquellos que no conocen, entonces son enseñanzas, son palabras nuevas que de pronto no la han entendido, y es por eso que tengo que desmenuzarla y saber que este canal puede llegar a muchas naciones que conozcan y que no conocen estos términos o estas palabras. Amén. Entonces, entiéndame, no de pronto va a decir, ay, que está pensando el pastor que yo soy bruto, que yo no sé qué quiere decir prójimo. No. Estamos dando para aquellos que de pronto por primera vez se les va a hacer claro qué es prójimo. Amén. Entonces, prójimo, pues estamos hablando todos. Todo ser humano es mi prójimo y yo tengo que amar a todos.
No solo a mi familia, no solo a mis vecinos o no solo los que son de mi país, sino a todos. Todos son mis prójimos y el Señor me dice aquí que yo tengo que amar a todos. Levíticos 19:18 me dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Yahweh lo dice. No te vengarás, no guardarás rencor. Amén. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú te amas, ¿verdad? Tú no te quieres estropear, ¿verdad? Tú no te insultas, tú no te maldices, ¿verdad? Tú deseas todo el bien para ti. La comodidad, la comida, todo deseas para ti. Amén. Así mismo tienes que amar a tu prójimo. Desearle todo ese bien que tú te deseas. Aleluya. Y si no puedes, busca a Cristo, que Él te va a ayudar. Mateo 19:19 dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo quiero que vean qué hay en común en estos 3 versículos que yo les voy a dar. El primero, Levítico 19:18, amén, que ya lo leímos. Ahorita el Mateo 19:19 dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y Romanos 13:9, vamos a ver qué nos dice. Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué relación tiene, qué palabra o qué enseñanza en común tiene estos 3 versículos bíblicos? Amén. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Te ve que en los 3 versículos que he nombrado está la palabra amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén, mis hermanos. Entonces hoy el Señor me enseña este tercer principio, que amar a mi prójimo como a mí mismo. Lucas 25:37 me enseña una parábola que explica bien este mandamiento de amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Amén. Aquí nos enseña de un sacerdote y un levita. Aquellos hombres que enseñaban eran un grupo religioso de Israel en esa época. Y dice que pasaron al lado de un hombre herido y no le hicieron caso. Siguieron de largo, no lo auxiliaron, no lo ayudaron. Pero pasó un samaritano, aquellos que eran despreciados por los judíos. Este samaritano no vio quién era, si era samaritano o no era samaritano, no le importó eso. Lo que vio que aquel hombre necesitaba ayuda. Esta parábola nos enseña cómo el samaritano que iba en el camino se compadeció de aquel hombre. Santo es el Señor. Es un buen ejemplo de amar a tu prójimo como a ti mismo. Si el levita y el sacerdote entendieran este mandamiento, no hubieran hecho eso. ¿Por qué? Porque ellos, lo primero que ellos habían dicho, si yo estuviera tirado, si yo estuviera aquí abandonado en este camino, herido, me gustaría que alguien me auxilie, alguien me rescate, sea quien sea, que me salve aquí la vida. Entonces, eso mismo que uno desea estando en una situación como tal, lo mismo es cuando nosotros veamos a alguien con una situación como tal, rescatarlo, porque yo estando en ese lugar me gustaría que yo mismo sea el rescatista. Aleluya. Amén. Entonces está claro, no hay para qué extender esta enseñanza, este principio, porque, como dicen por ahí, más claro no canta un gallo. Amén. El que tiene oídos, dice la palabra del Señor, oiga lo que el Espíritu dice
a la iglesia. Principio 4 dice, amar a nuestros enemigos. ¡Wow! Aquí está dentro de amar a tu prójimo como a ti mismo, pero vamos a enfatizar aquí esta parte porque es una parte muy dura de querer cumplirlo. Nosotros amamos a nuestro prójimo y siempre buscamos y ayudamos a quien nos hace bien, a quien yo lo tengo como amigo o como un conocido, sí. Pero aquel que me hace problemas, aquel que yo no he tenido buena relación, aquel que yo, entre comillas, considero como enemigo, pues el Señor me dice, ama a ese que no te ama, ama a ese que te hace problemas, ama a ese que no te cae bien, ama a ese que te quiere ver muerto. Santo es el Señor. A menudo es difícil compadecerse de la gente que no conocemos o con la cual nos cuesta relacionarnos. Incluso es más difícil cuando somos odiados o amenazados por aquellos que estamos en condición de ayudar. La Biblia es muy clara sobre el tema de cómo tratar a nuestros enemigos. Nos da muchos ejemplos y nos exhorta a que amemos a quienes nosotros consideramos nuestros enemigos o aquellos que nos consideran como enemigos. En Mateo 5, 43 al 48, Jesús recomienda a sus oyentes amar a sus enemigos usando un ejemplo de Dios que dice que el sol sale para malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. El hablar sobre el amor incondicional es la mayor demostración de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, quien nos ama a pesar de nuestro pecado. Dios nos ama, Jesucristo nos ama, independientemente quiénes somos, cómo somos, nos ama. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no amar a quien no nos ama, para no amar a nuestros enemigos? Es muy fácil amar a los que nos aman. Es muy fácil. Wow, dice el Señor. Fácil es amar a quien te ama. Y pasar ratos, tiempos agradables con quien te ama. Qué lindo pasar esos tiempos. Pero Jesús aquí nos desafía en el versículo 46 de Mateo 5. Dice la palabra del Señor, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen lo mismo también aquella gente mala? En ese tiempo los publicanos eran considerados como malos, inmundos, sin Dios. Entonces, tomando ejemplo de ahora, es lo que me está diciendo. ¿Así no hacen también los malos? Los malos también aman a quien los aman a ellos. Si tú haces lo mismo, pues no estás haciendo nada meritorio. Entonces, ¿de qué me está desafiando el Señor? Hey, ama a quien no te ama. Ama a quien consideras tu enemigo. Ahí estás haciendo algo que se merece recompensas. Amén. Porque hasta ahorita no estás haciendo nada de recompensa porque obvio te sientes bien porque te están haciendo bien. Ahora, haz bien a quien te hace mal. Versículo 47 me dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Saludan a sus hermanos, a sus amigos, a sus familiares, a quien te relacionas más? Pero ¿por qué no saludas a quien está fuera de tu relación sentimental, como amigo, como hermano, como lo que sea? Gloria sea al Señor. Este principio 4 me está enseñando qué implicaciones tiene esto en nuestra relación con las personas que nos hieren. ¿Qué implicación
¿En qué implica todas estas cosas? Meternos, amar, saludar a las personas que me hieren, que me odian, que no me quieren ver vivos. Y yo tengo que saludarlos, yo tengo que amarlos. Aleluya. Y el versículo 48, ¿cómo termina? Incentivándonos a buscar ¿qué cosa? La perfección, la plenitud. Esa es una idea muy clara y parecida a la unidad total con Dios mediante la paz, el shalom. Allá nos quiere llegar el Señor. Yo ya no me puedo extender más porque ya lo hemos explicado. A pesar de que nunca seremos perfectos en esta tierra, ¿verdad? Pero debemos tratar de seguir el ejemplo de Dios, mostrando ¿qué? Mostrando su gracia a nuestros enemigos, a los que significa alcanzarlos con el amor de Dios, a pesar de sus faltas cometidas contra los demás y contra nosotros, mis hermanos. O sea, independientemente de eso, tenemos que alcanzarlos con el amor de Dios. Si Dios nos alcanzó a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos también a ayudar a que sean alcanzados con el amor de Cristo? No lo dejemos, no lo abandonemos, no lo dejemos tirado ahí, solo porque no son de mi agrado, porque yo no es de mi grupo. No, mis hermanos. Nosotros no tenemos que estar fijándonos y calificando a quién ayudamos y a quién no ayudamos, a quién amamos, a quién no amamos, a quién saludamos, a quién no saludamos. No, mi hermano, dejemos, eso no es de Dios. Escondiéndome para no saludar, escondiéndome para no ayudar, no es de Dios. Tengamos cuidado que si yo considero como enemigo y yo considero no ayudar, Dios tampoco va a compadecerse de mí y a tener misericordia y ayudarme, porque yo tampoco lo estoy teniendo. Amén. Y esto nos lleva al principio número 5, que es perdonarse mutuamente. Ese es uno de los problemas por el cual no puedo yo ayudar a alguien, porque la falta de perdón hace que yo me aleje, hace que yo no me una, yo no comparta, porque hay una falta de perdón. Y el perdón tiene que ser mutuamente. Aquí ese es el principio número 5 que nos enseña. Perdonarse mutuamente. Ay, pero si el otro no quiere reconciliarse, no quiere perdón, listo, dice la palabra del Señor, que mientras tengamos la oportunidad, busquemos la paz y la sigamos. Yo busqué la paz, pero si la otra persona no quiere paz, ya sale de mis manos, sale de mi jurisdicción, porque he hecho lo posible por tener la paz y buscar la reconciliación con aquel que de pronto me he distanciado por motivos varios. Pero lo importante es que yo, en mi corazón, está el amor, la tranquilidad y el buscar la paz. Eso es lo principal. No que yo huya, no, como no viene, como no me quiere, yo para qué entonces voy y lo voy a buscar o voy a buscar la paz. No. El perdón es un elemento importante de la reconciliación. Téngalo en claro. Para la persona afectada, el perdón significa soltar el resentimiento por el dolor que le ha causado. Implica encontrar un alivio en Cristo, quien lleva nuestro dolor. La Biblia nos enseña muchas veces a perdonar mutuamente. Tenemos ejemplos, cualquier cantidad. Uno de ellos es Mateo 6:15, que dice: Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Así que no te creas más haciéndote la vista ciega, ignorando que tú tienes que perdonar y buscar la reconciliación. Porque si tú no perdonas, pues no pidas de Dios perdón. Dios te está diciendo, no pierdas el tiempo
pidiendo misericordia y perdón si tú no te gusta perdonar, si tú no perdonas. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Jesús tiene quejas de nosotros, pero Él, ¿qué es lo que hace? Perdonarnos. Perdonarlo, porque nosotros lo hemos ofendido y lo seguimos ofendiendo muchas veces con nuestras actitudes, nuestros pensamientos, lo ofendemos a Él. Pero sin embargo, ¿qué hace Él? Nos perdona. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, así como Él nos perdona con todas las ofensas que nosotros hacemos. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar de quien tengamos una queja, algo que haya hecho mal contra nosotros, contra alguien? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo, condenarlo y no perdonarlo? Amén. 3 emociones que saltan a la vista de las personas ofendidas, que les impide muchas veces llegar al perdón. Una de las emociones que les salta y dicen, ¿cómo puedo perdonar si ni siquiera se arrepienten? Muchas veces estamos esperando que se arrepientan para perdonar. Si no se arrepienten, yo no perdono. El perdón ya tiene que llegar, porque nosotros no tenemos que guardar rencor y no tenemos que mantener esclavizado a la otra persona sin el perdón. Otros dicen, necesitan aprender la lección. Así dicen, y así hemos dicho muchas veces. Otro sentimiento que salta es, no soy yo quien tiene que dar el primer paso. Tremendo, ¿verdad? Esa altanería solo se les escucha a los que no son hijos de Dios. A los que son hijos de Dios no, eso no viene, pero igual damos como ejemplo esos sentimientos que saben saltar, ¿sí?, a la vista. Así que la gracia y el perdón son parte del carácter de Dios. Así que somos llamados a ser como Él. Amén, mis hermanos. Una de las frases que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, pues es, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonamos a los que nos ofenden. Jesús nos pide que perdonemos en este mundo falto de gracia. Y Mateo 18, 21 a 35 nos enseña cómo Pedro se acercó y preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué le dijo el Señor? No te digo 7, sino 70 veces 7, dice. Amén. 70 veces 7. Multipliquen 70 veces 7, ¿cuánto va a dar? ¿Ya llegó a ese punto de perdonar a su hermano? 70 veces 7. 70 por 7, multiplíquelo como 400 y algo más. Amén. 490, algo por ahí. Aleluya. ¿Ya has perdonado esa cantidad a tu hermano? No, entonces síguelo perdonando. Amén. También nos dio el ejemplo de los 2 deudores. Mire. Tremenda esa enseñanza. Ahí mismo en Mateo 18, 21 en adelante. Nos enseña el ejemplo del deudor. Cómo el perdón rompe el ciclo de la culpa, mi hermano. Aquel hombre que le debía al rey, y ese hombre le pidió al rey que le perdone su deuda. El rey dijo, bueno, listo, te voy a perdonar, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que este hombre que pidió perdón, había otro consiervo que le debía a él. Pero
aquel hombre que fue perdonada la deuda por el rey, le exigió a su hermano, a su amigo, a su consiervo, que le pague o le pague o le pague. Y se olvidó que él fue también perdonado, pero él no quiso perdonar. Entonces se enteró el rey de lo que estaba haciendo aquel hombre, y el rey le dijo: bueno, ¿y tú qué? Yo no te perdoné a ti, ¿por qué no hiciste lo mismo también con tu consiervo? Ah, no, entonces tú no te mereces mi perdón y te vas al castigo eterno. Eso mismo nos está diciendo el Señor el día de hoy. Yo te perdoné, pero si tú no perdonas a tu hermano, entonces no te mereces mi perdón y te vas al castigo eterno entonces. Aleluya. Si Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros de no perdonar a los que nos ofenden? Dios nos está enseñando, nos está puliendo para cumplir bien el ministerio de la reconciliación. No ser hipócritas en el mundo, decirle a la gente: reconcíliese con Dios, si nosotros no estamos reconciliados con nuestros hermanos ni con nosotros mismos. No andamos en paz. Dios no quiere que seamos hipócritas y que le enseñemos al mundo a un Dios hipócrita. No, Señor. Porque lo que vamos a enseñar al mundo, vamos a enseñar que Cristo es así. Si nosotros enseñamos amor, van a saber que Cristo, Dios, es amor. Si nosotros vamos a reconciliar, vamos a saber que Dios es un reconciliador. Amén. Pero si el mundo va a ver en nosotros que andamos en conflicto, van a decir: el Dios que tú sigues es un Dios de conflicto. Bendito es su nombre. Amén. Así que el perdón rompe el ciclo del dolor y la culpa. Cuando nosotros perdonamos, quitamos la culpa, quitamos una cadena que tiene el que debe recibir el perdón mío. No podemos dejarle al otro sin el perdón. No puedo esperar que el otro venga a pedirme perdón. Yo ya tengo que perdonarlo. Así no venga y me pida perdón. Amén. Nosotros debemos adelantarnos y no esperar que se nos humillen para nosotros poder decir: bueno, porque viniste, porque te humillaste, porque te arrodillaste, te perdono. No es así. No es así. Nosotros enseguida debemos perdonar todas esas ofensas. Así no vengan a pedirnos perdón, ya perdonarlo. Como dijo el Señor Jesucristo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes que ellos pidan perdón, Dios ya les perdonó. Ese es el ejemplo que Dios nos da. Y aquí es donde nosotros vamos a aprender sobre la justicia. Hay justicia. El mundo pide justicia para aquellos que hacen mal. El mundo dice: métanlo en la cárcel, mátenlo, desaparezcanlo de este mundo, porque se merecen eso. Hay que ser justos por esta gente mala. Vamos a ver qué lugar ocupa la justicia en el principio del perdón, la justicia. Y Romanos capítulo 12, del versículo 17 al 21, nos da una interpretación. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ya, esto ya es sabido, ya es conocido, ya está enseñado. Solo estamos reforzando ahora en el ámbito de la justicia. Amén. Unos van a decir: no, pues que es justo. Si me hace mal, tengo que hacerle mal. Eso no es la justicia de Dios. Esa es la justicia del vandálico. Esa es la justicia del perverso. Amén. Santo sea el Señor. Dice el versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Así está escrito. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, no lo dejes. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza.
bendición sobreabundante, mi hermano. Deja el enojo, deja el resentimiento, deja la quejadera y ponte a hacer tu trabajo. El ministerio de la reconciliación, reconcilia, te ayuda a reconciliarte. Busca la paz, búscalo y dile: ya, mi hermano, deja el enojo conmigo, ya deja la altanería y pórtate bien ante Dios y amémonos y sigamos adelante. Ascua de fuego vas a amontonar cuando haces esto. No eres un perdedor cuando tú te acercas y buscas la reconciliación. No eres perdedor, ganas mucho. Dice el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Haciendo el bien vamos a vencer el mal, mi hermano. No crea que haciendo mal ya vas a vencer al mal. Estás alimentando el mal. Bendito sea su nombre. Y Pablo continúa en el libro de los Romanos mismo 13:4. ¿Qué dice? Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Pero de qué está hablando? Vamos al versículo 3 para entender el 4. Pablo aquí está hablando de las autoridades que se encargan ellos de hacer justicia. Y están para eso las autoridades. Para ejercer la justicia, si debe ser metido a la cárcel, cumplir algún castigo, ellos son los encargados de hacer ese bien. Dios los puso y ellos son los encargados de hacer la justicia. Por eso dice el versículo 4, ahí dice el versículo 4, porque son servidores ¿de quién? Son servidores de Dios para tu bien, porque ellos están haciendo mal a la comunidad, al pueblo. Entonces merece estar encerrados por un tiempo para que recapaciten de todo el mal que están haciendo y contagiando y dañando al pueblo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo encierran para tu bien o le dan una sanción para tu bien. Eso es lo que están diciendo. Para eso están las autoridades. Tú no estás para eso, sino las autoridades que Dios puso. Pero si hacen lo malo, si haces tú lo malo, es lo que me está diciendo. Pero si tú haces lo malo, las autoridades, pues tú no tienes que temer a las autoridades. O sea, el ejemplo aquí que me está diciendo que yo no debo temer a las autoridades. Si yo estoy haciendo el bien, yo no tengo que temerles a las autoridades, porque las autoridades están para hacerme el bien a mí. Aquel que hace mal sí debe temer a las autoridades, porque ellos se merecen un castigo. Ellos, pero tú no. Si tú estás haciendo bien, no te mereces castigo, más bien te mereces pues la bendición de Dios, porque estás ayudando para bien. Aunque, sin embargo, hay algunas autoridades que no hacen bien, porque es verdad, no toda autoridad, las autoridades no son perfectas, el gobierno no es perfecto y entonces cometen irregularidades. Pero bueno, allá ellos y Dios. Pero nosotros tenemos que argumentar, muchos cristianos también argumentan que hay una justicia que se llama la justicia restauradora. Esa es la justicia que nosotros como cristianos debemos bogar, como cristianos que somos, esa justicia restauradora. Amén. Esa justicia que ayuda a restaurar, a levantar, a recapacitar lo malo que está haciendo, a compensar lo malo que está haciendo. Un ejemplo de esto lo vemos en Lucas capítulo 19 del 1 a 10. Podemos hablar de la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos. ¿Qué hizo aquel hombre? Devolvió todo el dinero que se había ganado engañando a la gente. Como respuesta de su perdón, hizo eso. Mire, hizo justicia. Es una justicia restauradora. Amén. Devolviendo el mal que él hizo por bien. Devolviendo lo que él quitó. Amén. Y aquí es donde el Señor nos dice que el perdón y nos enseña sobre el perdón y la reconciliación. Amén. ¿Cuál va primero? No lo sé, pero los dos tienen que ir. El perdón y la reconciliación. Reconciliarte con Dios, pedir perdón, reconciliarte con Dios. El perdón da como resultado la reconciliación.
Si la víctima o el ofensor se enfrenta cara a cara y habla lo que siente, gloria sea al Señor. Debe haber perdón de parte de la víctima y arrepentimiento de parte del ofensor. Amén. Ambos tienen que buscarse. Si el uno no viene, el otro tiene que buscarlo. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos perdonar, arrepentirnos. Amén. Recalco lo que estaba enseñando. El perdón viene primero para que haya reconciliación. Amén. Pero cuando hay perdón o el arrepentimiento, ahí es, entre esas dos, es la pregunta. ¿Qué viene primero, el perdón o el arrepentimiento? Se lo dejo de elección. Amén. Pero lo importante es que los dos tienen que estar. Generalmente se producen los dos al mismo tiempo. Amén. El perdón y el arrepentimiento tiene que estar para que haya una verdadera reconciliación. Santo es el Señor. Y termino diciendo esto. El que logre la paz es un héroe. El que logre la paz es un héroe. Gloria sea al Señor. Gracias, Padre amado, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias por estos principios, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica, estos principios, que ya los conocemos. Pero ahora tú, Señor, nos has enseñado paso a paso. Nos has enseñado como un principio de algo. Saber de dónde viene esta enseñanza. Del perdón, de la reconciliación, de amar a mi prójimo, de amar a mis enemigos. Amén. De amar a la familia de la fe. Estos principios básicos, bíblicos, que Dios me enseña a través de su palabra. Hoy yo los quiero cumplir, Señor. Hoy quiero hacer tu voluntad tal cual. Dejar la soberbia, dejar el orgullo de no bajar. Ayúdame, Señor, a cumplir estos principios básicos, bíblicos. Ayúdame, Señor, a tener esa identidad y esa unidad con los demás. Ayúdame, Señor, a ser pacificador. Son principios bíblicos de la reconciliación con los demás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu enseñanza. Gracias, Padre amado, por estos 5 principios que aquí están de la reconciliación con los demás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vive, Jesús, en cada vida. Tú, mi hermano, que no te has reconciliado con Dios. Tú, mi hermano, que estás apartado de Dios. En este es el momento de decirle a Dios: Señor, me quiero reconciliar. Ya no quiero estar apartado de ti. Tú que no has recibido a Cristo y vive una vida de amargura. Este es el momento de tener la paz de Dios, estando en paz con Dios. En el nombre de Jesús, pídele al Señor que entre a tu vida, pídele perdón por todos tus pecados y vuélvete a Dios. Camina con Dios y sed un hijo de Dios en el nombre de Jesús. Amén.